Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, Mabel, bienvenida a Temporada de Luciérnagas. Para mí es un gusto estar hoy aquí teniendo esta conversación con vos, que yo creo pues nos va a permitir entender un poco de dónde venís, cómo has construido, dónde estás, hacia dónde vas. Pero sobre todo, lo que espero yo es poder, a través de esta conversación, poder identificar muy claramente esa luz que te hace a vos tan particular y que podamos ver también cómo a través de esa luz le has ido abriendo camino a otros, que esa es la verdadera esencia de Temporada de Luciérnagas. Y de poder tener aquí en este espacio conversaciones con personas que han encontrado ese brillo personal. Yo en lo personal creo que eso solamente se logra haciendo un recorrido de ir recogiendo esos pedacitos del alma que uno ha ido dejando regados en distintos momentos, poder verlos, reconocerlos, integrarlos y catapultarse a través de esas experiencias. Yo no creo que haya una fórmula distinta de encontrar esa luz personal y eso rinde frutos y te permite a vos crecer como ser humano, como individuo, profesionalmente. Y espero que a lo largo de esta conversación podamos hablar un poco de esto. Entonces, Mabel Lara, bienvenida a Temporada de Luciérnagas. Muchas gracias, Lina, muy generosa de invitarme en tu podcast, que además he seguido. No está bien empezar el podcast así diciendo que te he visto desde hace mucho rato y son de esas generosas miradas de mujeres que uno dice, me encanta esa mujer, me enamoré de ella por la pilera que es y me siento muy contenta de estar aquí conversando contigo sobre caminos, infiernos y travesías. Bueno, muy bien, porque además yo quiero que me hables un poco de ese mundo del periodismo, pero en distintos momentos, escenarios, pues has recorrido el mundo de la política, yo también lo he recorrido y he encontrado cosas maravillosas ahí, pero también cosas que realmente desearía no tener que repetir y seguramente habrá temas alrededor de eso. Entonces yo empezaría esto un poco, Mabel Lara, ¿quién es Mabel Lara? ¿Vos cómo te definirías? Uy, yo creo que todavía me estoy definiendo. Y cuando digo esto es que creo que hay etapas de nuestra vida en donde sentimos somos una persona determinada, pero precisamente esos claros oscuros nos llevan o nos transitan realmente a lo que seremos o a lo que queremos ser. Yo soy una mujer que nació en un pueblo que se llama Puerto Tejada, Cauca. Puerto Tejada es un pueblo de negros cacaoteros que a través del oro negro, como llamaban al cacao, hicieron una vida y tuvieron una comodidad, si se quiere, un poco para que sus hijos tuvieran una única meta y era formarse y capacitarse. Soy hija desde allí de una mujer que encontró en la literatura y encontró en la vocación educacional como su camino y su ruta, pero también soy hija de un hombre blanco mestizo, de papás huilenses antioqueños, en un pueblo que era como el crisol de identidades allá, que llegaron muchos detrás del cacao y surge mi hermana y surjo y aparezco yo. Y también soy, digamos, desde allí muchas dimensiones. Yo soy una persona que se ha formado en el periodismo, que se ha formado en las letras, pero también es maestra en ciencias políticas e internacionales, tratando de buscar, Lina, yo creo, el camino, el propósito y desde allí construyéndose sobre lo que significa tener una voz. Si me preguntas, bueno, ¿usted qué termina haciendo? Yo soy muchas cosas, pero al final el camino me ha llevado a entender un poco el propósito desde tengo una voz, hay cosas que quiero decir, hay gente que espera que diga cosas y hay que hacer construcciones colectivas para beneficiar desde mi mirada a los que vienen detrás. Qué maravilla, porque en medio de eso que me contás, veo clarísimo una diversidad que nos hace además tan únicos y tan potentes acá en el Valle del Cauca. Yo sé que Puerto Tejada está en el Cauca, pero está ahí Así pegadito, es. somos pues absolutos vecinos y esa diversidad es lo que nos permite ser lo que somos, pero al mismo tiempo es lo que nos plantea unos retos gigantescos de poder ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos construir, y eso, digamos, está ahí muy presente. Y yo remontándome tal vez a tus raíces y a tu infancia, que yo creo que, o al menos así lo he vivido yo en todos los procesos de terapia que yo he hecho, he tenido que hacer un ejercicio de ir allá.
y de entender qué de lo que hay allá sigue habiendo hoy en día, qué creencias positivas me acompañan, cuáles han sido limitantes y cómo transformarlas. Y me gustaría poder un poco entrar en esos recuerdos de tu infancia, en ese crecer en Puerto Tejada, cómo fue, qué fue lo que vos viste, qué fue lo que te fue marcando alrededor de esa infancia, ese entorno familiar que tuviste y cómo eso han marcado la mujer que sos hoy. Yo fui una niña pueblerina y me encanta decir esto. Yo reivindico el poder de la provincia, lo que significa vivir con las tías, que la mamá se vaya y uno está donde el vecino. Crecí en casa patiera y eso qué es, si es que hacíamos comitivas en la casa que teníamos en Puerto Tejada. Entonces, yo llevo el arroz, yo llevo unas salchichas que me robé, yo llevo, y estábamos todos los primos alrededor de las casas y de los tíos. Y desde allí tuve una formación y una mirada de una familia, digamos, desde el lado de mi mamá como muy estructurada y especialmente las mujeres. Yo soy hija de matronas, en donde las mujeres teníamos voz, podíamos hablar de la vida y tuve una mamá muy fuerte que edificó mi carácter y creo que eso es parte de mis problemas y de mis ventajas para moverme en el mundo frente a un papá muy amoroso, pero que finalmente dejó en su esposa, en esa generosidad, todo el tema de la formación. Y preguntas algo muy interesante y para mí que me gusta que me lo digan y yo me siento muy honrada de ser hija de la diversidad, porque tenía una familia afro que tenía unas dinámicas desde, por ejemplo, el manejo del tiempo, llegando tarde a todo, pero también unos lazos del primo, el hermano, que era el vecino, el vecino, el vecino, y una familia blanca mestiza en donde el tiempo era justo, hay unas reglas, pero también, digamos, hay unas distancias familiares que a mí me marcaron y yo digo, yo soy producto de esa vaina, de lo que es un poquito este país, esta región. Entonces, yo crecí preguntándome siempre qué lugar ocupaba en el mundo. Y allí siempre acudía a mi mamá que me explicaba el mundo a través de libros. Mamá, yo soy qué, café con leche, yo soy Nusita, yo qué vengo siendo. Y esa identidad construida en el pequeño mundo familiar es lo que a mí me dio una proyección frente a lo que significaba, no, yo soy una mujer negra. Pese a que mis primos son rubios, ojiclaros y todo, yo me identifico realmente con una cultura que me empezó a abrir un camino, pero como mencionas, Lina, a plantearme unos retos. Yo no sabía que era tan jodido identificarse desde ahí, ser mujer y ser negra en Colombia. ¿Por Eh, qué? ¿Por qué retos? Háblame un poquito de eso. Porque pues este país no reconoce y cierra puertas a las diversidades. Y desde ahí hablo de las mujeres, y desde ahí a las mujeres racializadas, y desde ahí hablo de los retos de un país que no se reconoce a sí mismo. Y cuando uno transita estos mundos tan distintos y tiene una voz, sufre mucho, porque hay mucho silenciamiento. Eh, de ahí en adelante, no se opina, no se tiene en cuenta, no es válido, pero yo he encontrado en eso mi poder, o sea, al Pero además una contrario. contradicción gigante entre esa crianza que tuviste de tu mamá y Exacto. lo que me contás y esto que me estás diciendo. Porque es salir al mundo. Y es salir al mundo y ver un mundo que no está preparado para la diversidad cuando somos diversos y que quiere unificarnos y que quiere ver al contrario como un enemigo y desde ahí radica un poco toda la ignorancia frente a los racismos que son miedo a eso que yo no entiendo que sos, como que es, como que es que eres. Entonces también he evolucionado un poco frente a no mirar la vida solamente con ese filtro. Eh, pero volviendo un poco a la raíz de esta pregunta y no yéndome mucho por las ramas, yo creo que a mí mi infancia me retó a identificarme en un mundo que no tenía representaciones como mujeres como yo. Y para mí eso se convirtió en un desafío, especialmente cuando llegué a los medios de comunicación. A mí me decían, yo me gané una beca para estudiar Derecho, yo digamos fui bastante pila, eso sí, conflictiva total, todo el tiempo muy retando a los profes, pero yo dije, yo quiero abrir un espacio para las mujeres como yo en los medios de comunicación y lo quiero hacer en las noticias donde todo el mundo toma las decisiones. Cuando había referentes tan limitados o así nos mostraban, por ejemplo, desde el deporte o desde solamente el reinado y el modelaje, como periodista tomé el reto de abrir un espacio porque me empecé a obsesionar con las representaciones y era eso, una formación en casa dura y pura sobre tu voz es importante, siempre adelante y lo otro que para mí era muy retador salir al mundo y decir no, tal vez no están, el mundo no está preparado para vernos en estas posiciones y esa ha sido parte de mi obsesión. Mira, yo estoy convencida de que a uno el linaje al que pertenece lo acompaña en distintos momentos y tal vez uno hace propio o propias batallas en el mejor sentido de la palabra que han vivido las mujeres que han estado antes que nosotras. Yo te quisiera preguntar cuando me hablas de eso de tu mamá, ese énfasis en asumir esa voz o esa fuerza que me mencionas que tenía tu mamá, de la cual aprendiste vos, ¿de dónde viene?
Tal vez de la abuela y de ella misma. Mi mamá fue una mujer que gracias al cacao mis abuelos le dieron una educación superior. Estudió en la Normal de Manizales, pudo ingresar a la Universidad del Valle, ser literata, pero cuando estudiaba en Manizales era, por ejemplo, una de las pocas mujeres diversas que encontraban y cuenta de una manera muy reflexiva o nos decía a nuestra hermana y a mi hermana y a mí, yo caminaba por la calle y la gente me tocaba porque tocar a un negro era buena suerte en su dignidad. Yo imagino lo frustrante que puede ser usted, o sea, yo no, ¿esto qué significa? Y también creo que esto que aquí dice es tan poderoso y es ser voz, es hacer visible una manera de ver el mundo desde el lugar donde venimos, pero también yo creo que retribuyéndole a una mujer como mi mamá, que es una mujer que respeto mucho desde su inteligencia y su formación, sobre lo que significa abrirse camino en otros espacios, que tal vez a ella le costó un poquito más. Y hacer visible también el lugar de donde vienes y contar un poco eso que significa y por qué es importante en la construcción de país y de ciudad. Yo soy mi mamá, mis abuelas y mis tías. Nosotras somos eso. Y por eso creo que es tan importante el lugar que empecé a ocupar visible, de decir cosas, de incomodar, porque esa vaina sí que me gusta. ¿Incomodar? Sí, me encanta incomodar, soy provocadora. Cuestionar, Sí, pero me eso está gusta muy mucho. Me bien, gusta mucho, pero me trae muchos problemas. seguro. Sí, 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 Seguro ahí sí. nos vamos a poder encontrar. Ahora me Mucho. contás. Calladita se ve más tan bonita y apenas habla, uy, pero creo que poco a poco hemos abierto también espacios para decir cosas. Vení, yo te quiero preguntar, entendiendo ya eso, ¿vos recordás en tu temprana infancia, tal vez comienzos de la adolescencia, algún momento particular en donde vos hayas sentido eso de me siento diferente o soy diferente o que se te estaba excluyendo por ser distinta? Y aquí hablaríamos pues del color de la piel o no sé si por estar diciendo algo diferente tal vez. Muy chiquita, pero fue cuando salí al mundo, Lina, porque yo soy de un pueblo que muy rápidamente, protejada, pero nos vinimos muy chiquitos a Cali y empecé a hacer una vida acá. Y en el colegio donde estudiaba, mis compañeras empezaron a referirse a mí y yo sentí igual que mis compañeras de una manera distinta. Cuando andaba con mi papá, eso era muy frustrante porque sí, realmente somos muy distintos, mi papá y yo. Entonces, cuando le dijeron un día, por ejemplo, en Unicentro estaba muy chiquitica, recuerdo yo, y le dije, ay, es adoptada. Y entonces mi papá yo creo que no dimensionó lo que eso significaba en mi cabeza, como así, si mi papá yo lo veo igualito a mí, si es mi papá mío. Y mi papá fue muy generoso en ese momento, recuerdo que le dijo, ese momento me marcó, dije, ¿será? Yo sí soy como distinta. ¿A qué? No sabía. Entonces mi papá dijo, no, ella es mi negrita azul como la noche, es mía, todita mía. Y esa vaina a mí no me gustó. Y yo, ¿cómo así? Porque tiene que estar, es mi papá. Y empecé desde ahí, ¿viste? Como a reflexionar, pero ¿qué es lo que soy distinta en qué? Y todo el tiempo, esos otros, venga de donde vengan, yo me imagino que así le puede pasar a mucha gente que está en contextos donde, digamos, los colores de piel, las formas de ser son exactamente iguales. Y llega alguien de la diversidad, empiezan a marcarse todo el tiempo y a justificar y a contar. Todo el tiempo se me pregunta a mí sobre la piel. Toda la vida, Lina, pero yo me he formado, pasar por una universidad, yo soy Mm. politóloga, pero todo el tiempo esa Lo básico, lo elemental, sí. y digamos, yo lo entendí, pero me frustraba mucho que desde allí se hiciera un relato de mi vida, porque yo soy otras tantas cosas como otras tantas ¿Y personas. cuál era el relato que se hacía? Eh, eh, por ejemplo, cuando yo llegué a los medios de comunicación después de hacer una historia aquí en Telepacífico, el titular de mis colegas era el color de las noticias, el sabor de la información. Sí, se destacaba eso. Pero yo no pasé como mis colegas por una universidad, yo no soy una mujer formada, eh, No, y súmele mujer, ¿no? y súmele mujer. Entonces, yo todavía tengo los artículos de prensa de hace 20 años y yo digo, increíble. Claro, ahora lo veo y digo, ya nadie va a titular así. Fíjate, hemos avanzado. Pero ¿Había más colegas afro en ese no momento o había. eras vos abriendo un espacio? No, mira, nosotros, a ver, rápido es como hacer catarsis. La ausencia las niñas afrodescendientes, las niñas indígenas y diversas en un país como el nuestro sufren mucho porque no tienen referentes en los medios de Techos comunicación. de cristal. No es un asunto normal. Tú eres mamá de una niña, estás construyendo una identidad, necesitas referentes para construir qué tan linda, guapa, inteligente, fuerte eres. Pero cuando tú eres una niña negra, los referentes que tenían eran, ni las Barbies que tenían otras niñas existían para nosotras como ahora que entendieron que eso hacía parte de lo que era bello y bonito.
Entonces, nuestras referencias eran las tías que hacían muñequitas de trapo negra para regalarnos a nosotros, cuando en la televisión en todo lado tú veías mujeres que decían, esto es lindo, esto es bello, y tú no aparecías ahí. Imagínate una niña de 6 años, de 5 años, las niñas que pueden estarnos viendo, cómo construyen desde ahí una identidad de, entonces lo que yo represento es feo, triste, pobre, oscuro. Y nadie estaba pensando en esas otras niñas y otras vidas, porque es un mensaje que nos hace iguales desde lo que se privilegia por bello y bonito y lo que se identifica como feo, triste y oscuro, que finalmente es la representación de lo que nosotras éramos. Entonces, para mí esa vaina, Lina, era como, no puede ser. Entonces, sí pionera, sí fui pionera, pero yo soy porque también apareció Leonor González Mina, que en conversaciones que hacía de entrevistas me decía, Mabelita, yo salía a Europa y a España me hacían alfombra roja, aquí la televisión me ponía de sirvienta. O una Ilia Calderón que estuvo aquí 3 años, pero él estrella de la televisión latina en los Estados Unidos. Pero ella siempre me dice, yo no hubiera sido lo que soy si me hubiera quedado en Colombia. Me tocó salir al exterior. Entonces, sí existen antecesoras, sería muy injusto decirlo, pero cuando yo llegué no existían. Había pasado como una década desde que Ilia se había ido, la verdad. Entonces fue como un gran detonante y desde ahí se construyeron otros relatos, pero lo primero siempre fue eso. ¿Cómo se siente el peso de tener esa responsabilidad? Porque yo siento que vos lo asumís. Hmm. ¿Cómo se siente ese peso? Sí, yo no represento a todas las mujeres afro, pero represento a algunas mujeres afro. Y eso es muy importante porque tampoco puedo decir, hay mujeres que no se sienten representadas por mí y son de color piel chocolate. No todas las mujeres somos iguales, incluso desde nuestras diversidades. Yo sí lo asumo, y lo asumo porque para mí ese fue el objetivo de llegar a los medios de comunicación. Y cuando llegué y vi estos titulares, lo que dije fue, ok, si eso es lo que están viendo a mí, voy a hacer, sí, la negrita de las noticias, pero la mejor. Lina, y me dediqué día, noche, llanto, esfuerzo a convertirme en una buena periodista para que cuando la gente me ve en la calle no dijera la negrita de las noticias, ve la periodista. Y desde allí, lo digo no desde el ego, sino desde lo que pude construir, pues realmente yo soy, no es tan chévere hablar en primera persona, pero le voy a dar la consecuencia, digamos, la persona más premiada en los medios de comunicación en noticias es Mabel Lara, la negrita de las noticias, que se ganó desde la misma gente y la respetabilidad en el ejercicio que hizo. ¿Para qué? Para que otras la tuvieran más fácil y las niñas que se veían como nosotras puedan entender que ve la periodista que está haciendo bien su tarea, que se ve como yo, que puede ser guapa, que manda un mensaje, porque para mí las representaciones se importan. Desde allí, cuando yo empecé a ver que florecieron otras mujeres como yo en televisión, dije, check, me voy. Cumplí. Ya. Y yo, para mí, pero ¿cómo se fue de los medios? ¿Por qué de las noticias? Porque para mí era de verdad a propósito. No hemos llegado suficiente a ver espacios de diversidad, sin embargo, yo sí creo que cuando uno ve una Edna Liliana, cuando uno ve las de RCN y Caracol, cuando uno ve una poquito más diversa la pantalla, las revistas. Mira, yo recuerdo a una Claudia Lozano, que es una mujer maravillosa, bellísima, es una Barbie, esa mujer es espectacular, y me decía, Mabel, yo me montaba en las pasarelas y me tocaba mujeres, yo no me meto con esa negra a hacer desfiles de nada. Las portadas de las revistas en Colombia, en América Latina, es la invisibilidad de la diversidad. ¿Dónde está Claudia Lozano? ¿No la Claudia veo? Lozano sigue en Caracol y está bien, pero mi formación también para mí era mi techo de cristal, porque por ejemplo en los espacios en donde yo estaba sentía que ya está, no iba a pasar nada más. Y me fui a otros lugares hasta que decidí hacer otras vidas, estudiar, salir del país, formarme y sumar un poco en otros escenarios en donde yo siento también desde el propósito uno puede construir no solo referentes y representaciones, sino especialmente ayudar a abrir esos espacios de ese nombre de este podcast tan bonito, y es, ya trabajé para mí, hay que trabajar para otros, y dónde están esas luciérnagas abridoras de camino. Qué belleza. Bueno, mira, mm, ahorita vamos a entrar al plano de la política porque quiero descubrir un poquito eso y lo que viviste ahí. Pero quería preguntarte antes de cerrar el tema de raíces y familia, ¿quiénes han sido de esa primera etapa en tu vida, esas luciérnagas o esas personas que te mostraron que se puede soñar distinto, que se puede lograr y que te entregaron un poco esa convicción de crean usted que hay un camino para abrirse? Mira, yo podría mencionar a muchas personas. Creo que mi madre sin duda es una mujer que a mí me ha formado. Mi mamá todo el tiempo, eso me ha generado muchos problemas en la vida. Mi mamá me decía, nunca baje la cabeza, siempre la cabeza arriba, mira el horizonte. Y eso a mí me ha generado problemas, Lina, porque pozo de altiva y de prepotente, cuando puede ser además un mecanismo de defensa. Y te ríes porque yo creo que te pasa. Y es, no baje la cabeza, no, ¿por qué bajas
allá es allá. Yo creo que, ay, tan creída como pasa caminando, como si fuera una gacela. No, 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 es que formativamente fue un mecanismo de defensa de es allá donde tengo que mirar, no tengo que agachar la cabeza, vamos adelante. Más la educación, más las letras, esa es mi mamá. También, sin duda, yo creo que tengo luciérnagas, tuve una directora maravillosa, Lucía Madriñana, en Caracol, que cuando yo llegué allá me decía a mí, pucha, se la jugó por mí. ¿Y sabes que eso es muy especial? Porque uno necesita esos, como hablé de abridoras de camino, abridoras de puertas. Y yo he encontrado hombres y mujeres, tengo que ser sincera frente a esto. Pero ella especialmente, una lucha que además caleña, se fue hace mucho tiempo aquí de Cali, Lucía, siempre creyó en mí y siempre me respaldó y trató como de hacerme escenarios seguros porque entendía las dinámicas también de lo que es llegar a Bogotá desde la provincia y hacerse a una carrera. He encontrado, bueno, las abuelas, ¿no? Mi abuela Inesita Vélez, pues mi abuela por parte de papá, que era una lectora que tenía, yo creo que había viajado más por el mundo, más que yo, pero a través de sus libros. La abuela también, yo creo que tiene una impronta. Pero puedo contar muchas y soy muy injusta solo nombrando algunas porque yo sí que he tenido luciérnagas abridoras de camino. Bueno, me impacta oír eso porque yo sí recuerdo mis comienzos en el mundo profesional y a mí me hizo mucha falta tener al lado mujeres de las que vi como siendo un poquito más chéveres con esas peladas que van abriéndose un camino, tal vez acompañándolo a uno en estos son los retos que hay, podés, tranquila, con calma. Sí tuve mentores hombres para mostrarte, pero en las mujeres no logré encontrar eso. Bueno, yo creo que a mí me queda clara esa vocación por el periodismo, cómo se dio y cómo quisiste abrir un espacio ahí. Y también me queda claro en lo que me has contado, eso cómo fue forjando parte de tu identidad, porque seguramente eso te ha apalancado para los pasos que diste posteriormente. Entonces, ¿sentiste de alguna manera en que se había cumplido un ciclo en el periodismo, que ya habías abierto unas puertas y habías consolidado unos logros personales que te nutrían? Y te sentiste por alguna razón retada, supongo yo, a estoy lista para el siguiente paso. Y ese siguiente paso, yo sé que te fuiste para Washington a estudiar y no sé si tal vez ahí, pues de alguna manera me contarás qué viviste allá, porque es también llegar al centro de la política mundial y de ver un poquito también cómo se mueven las cosas y seguramente preguntarte, ¿y qué aporte puedo hacer yo con esto que estoy aprendiendo en mi ciudad? ¿Cómo diste ese paso? ¿Qué reuniste ahí? ¿Y cómo dijiste, el siguiente paso es este? No, clarísimo. Yo creo que Washington fue un parteaguas en medio de la pandemia. Yo había pedido una licencia en el pasado, había vivido en Washington, yo había dicho, yo quiero volver aquí a vivir, esta es la ciudad de la democracia, el romanticismo, yo soy muy romántica, la ciudad de la democracia, del ONG, de las ONGs, Sí. de las libertades, yo soy una mujer liberal, entonces, no, pues Washington. Pero pues llego en pandemia, en medio de las manifestaciones que para mí fue muy, muy importante. Yo llego de corresponsal del grupo Prisa, además, porque Caracol Prisa se la jugó conmigo, vaya para allá, pero además todo estaba pasando, Lina. Mm. Entonces era las manifestaciones de Black Lives Matter, entonces uno ver ahí caminando por toda la 16 al lado de la Casa Blanca y estar ahí, uno no puede ser estar aquí en medio de una campaña política súper agresiva en los Estados Unidos, en ver cómo Washington se planteaba un poco el tema de las libertades, estar estudiando innovación y políticas públicas para América Latina en Washington y que los profes le decían a uno todo el tiempo y empezaron a llamar los políticos. Vengan, de todos los lugares donde puedas imaginar empezaron a llamar y llega Kamala Harris también, la primera mujer vicepresidenta en los Estados ¿La Unidos, conociste? de lejos, pero sí estuve en el acto de posesión, Ok. ¿no? Eh, Estuve a esto de conocerla y sentarme con ella cuando empezaron los políticos a llamarme, pero no se dio precisamente por el tema de pandemia. Y eso a mí sí me marcó porque en las conversaciones que se daban, digamos, en el contexto de innovación, de liderazgo de América Latina, pues para mí sí era importante. Mira, yo viví en la 16 Street y yo pasaba todos los días y tenía en la esquina, la tengo todavía, una imagen de ella cuando llegó al acto de posición que decía la primera pero no la última. Y entonces yo me obsesioné suele pasar que me obsesiono con algunas figuras porque me gusta conocerlas, ahora ando con Angela Merkel. Sí, Referentes. de acuerdo. Me obsesiono, pero cómo lo logró, pero cómo lo hizo, pero que no, me encantan las biografías de mujeres poderosas, precisamente por eso entonces empecé a leerla a su mamá de la India, a su papá, estudiantes afro, además con ese, también ella es una mujer mixta,
con los bemoles que tiene la historia de Kamala Harris y lo que pueda pasar. Entonces, desde allí, a mí me dijeron mis profes, en ese momento yo dije, bueno, yo me fui de la medicación porque ya me cansé y había cumplido un ciclo. ¿Qué sigue? Y qué sigue es, hay que ponerse en la mesa de toma de decisiones. Porque si tú no estás en la mesa de toma de decisiones, muchas veces, eh, por eso se toman malas decisiones, Lina. Yo creo que tú y yo nos encontramos en eso. Y es, vení, nos ha costado mucho como mujeres llegar a esos espacios donde dicen finalmente la política pública es esto y es esto. Pero cuando tú estás sentada, ayudas a que tienes la responsabilidad de ayudar a cambiar esas decisiones. No, no hay otro chance. Entonces yo dije, yo ya fui medio, yo quiero pasar a otro espacio, ayudar a hacer transformaciones sociales desde todo lo que uno es, desde lo que uno aportar, desde todo, 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 todo. Y tuve además unos profesores eh, que me, hágalo, usted lo quiere hacer. Empiece a transitar ese camino del servicio público, de hacer, porque finalmente yo no soy política desde ahora, yo soy una mujer política, como lo eres tú. Mm. Lo que pasa es que uno no da el paso electoral, pero yo soy política. A mí me gusta situarme desde un lugar, decir Tener cosas. opiniones. Eso es ser una Claro. mujer, ya, ¿no? Y pues Tener una voz, lo hablaste es, ahorita al comienzo. es que eso fue mi mamá, mis tías y todo. Yo en ese espacio, nosotros teníamos una voz. Y eso es ser una mujer política, tener una visión del mundo, en fin. En ese escenario tan complejo y con ese reto y estando allí como corresponsal de Prisa y todas estas vainas, pues copié el ejercicio y empecé a andar otros caminos porque yo decía, ya trabajé para mí, necesito trabajar para otros. Y este sí que ha sido un reto. ¿Por qué? Uy, no, 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 qué cosa. Contame por qué, por favor. No, no, no. No, 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 eso es el mundo ideal, por favor, aterriza. Esto que piensas que uno más uno, entonces consecuencia de, no, mi reina, no. Y este sí que es un mundo masculinizado. Mm. Este es un mundo muy difícil en donde tú además tienes que como masculinizar tus expresiones y tu visión para ser respetada. Eh, uy, no, esto es muy duro, muy Es muy duro. duro. Yo lo que pasa es que soy muy terca. Bueno, vos y yo tenemos en común además a una persona a quien las dos admiramos, Maurice Armitage. Yo trabajé con él y yo debo decirte una cosa, yo entré, a mí me buscaron ellos cuando estaban construyendo su campaña, yo estaba en el cierre de un proceso de una venta de una empresa familiar y me dijeron, usted ha trabajado en campañas políticas, usted tiene una experiencia, venga, súmese a este esfuerzo, pero yo estoy segura que Morris a mí me referenciaba como la esposa de Esteban. Pues claro, porque Esteban estudió en el colegio con el esposo de Cristín, se graduaron juntos y creció cerca de esa casa. Y yo con el tiempo le pude demostrar a Morris, o le mostré, más de demostrarle, que yo tenía capacidades y que yo no era la esposa de Esteban, yo era Lina Sinisterra. Y yo creo que producto de todo eso, pues Morris me dijo, oiga, venga, acompáñeme, yo quiero trabajar con usted. Y pues así fue que terminé en la Secretaría de Gobierno. Pero siempre he sentido de una u otra manera como eso, como no es tan sencillo y yo debo confesarte que yo tengo una dualidad y esa dualidad ha ido acrecentándose con el tiempo y tiene que ver con el hacer, que es un poquito todo este mundo público del gestionar, de moverse, que es apasionante y es fascinante y lo he vivido intensamente, con el ser. Y es como esa posibilidad uno realmente de encontrarse a uno mismo y de enraizar sobre eso que termina siendo la esencia, y aportar desde lugares distintos. Yo he tenido mucho vínculo con el mundo público, eh, y yo siento que cada día es algo que me jala menos. Creo que hay escenarios desde los cuales uno puede aportar distinto y me intriga mucho la profundidad del aporte hoy en día. Sé las transformaciones que se dan ahí, sé lo importante que es que lleguen personas que tengan esas claridades que me estás mencionando, pero yo me he cuestionado mucho si yo tengo el cuero para navegar ese mundo, porque realmente es ruthless, esa palabra, no sé en español, es como cuando van por vos, van por vos. Y si te atravesas en intereses de alguien que tenga fuerza, no les importa No importa, qué o cómo. no importa. Em, y eso a mí me parece tenaz, o sea, me parece conocer una dimensión del ser humano que yo sé que está, pero no sé, a veces quiero ponerle un poquito de distancia. Nos saltamos un periodo grande, pero de pronto creo que eso lo podemos retomar más adelante porque yo quiero que me hables de
la vida en familia. Sí, pero déjame decir dos cosas de eso que acabas de decir Dale. tan profundo. Primero, de acuerdo, Morris es mi amigo. ¿Sabes? La única persona que yo me quemé, ¿no? Acuérdate, yo hice el Yo voté ejercicio. por vos. Ay, yo Yo te sé, yo sé, dije. yo sé. Muchas gracias. Qué gran compromiso. Yo creo que mira, no hay acto de mayor responsabilidad, te lo quiero decir en la vida, que el que otro deposite su confianza en ti y vote por uno. A través de un voto. Sí, esa vaina, y a mí me ha costado mucho también otras decisiones desde el idilio, desde lo idílico que he tenido frente a la vida, me ha costado mucho de arrodillarme, y yo soy creyente, Dios mío, Padre, esto no era como yo pensaba, en fin. Pero llorando así, depresión, y no quiero entrar en esos espacios porque además lo estoy superando también desde terapia, está bien, eso en algún momento de la vida, cuando pones la cabeza así en la almohada, te va a retribuir en la conciencia y tu tranquilidad. Dicho eso, quería como simplemente hacer un reconocimiento a Morris. La única persona, al otro día, yo me quemé. En campaña todo el mundo aparece, que me llamó Lina a decirme, usted es una berraca, mía. Hágale para adelante, hágale, hágale, Ese es hágale, el como primer paso, sí. hágale, hágale, hágale. Hágale que esto es muy duro. Eh, tranquila que la estamos observando, fue Morris Armitage. Yo sentí esa vaina ni siquiera como un acto de generosidad, como un acto de conexión En medio de la soledad del poder, pues que es que después no sirve, o sea, tú te quemas y ¿no? Los amigos se pierden. Además que tú ahí sientes realmente quién está y quién no está. Y Morris no me conoce, yo lo conocí, simplemente me dijo, usted es una berraca, yo la quiero apoyar para su campaña. Yo lo conocía y le di duro cuando era periodista en las columnas, cuando estaba en la alcaldía, para que veas. sí. Y entonces yo siempre digo esto, y eso hizo no solo valorar el ser humano que es, él, para mí es mi amigo, hemos tenido conversaciones profundas sobre el ejercicio del poder, y estoy de acuerdo, no hay que romantizar el ejercicio del poder. Por eso yo admiro a las mujeres que se meten en este cuento, porque es un espacio liderado por hombres, y especialmente en donde el todo vale, en las dinámicas colombianas, se normaliza. Y si no te metes, te meten. O sea, si no sobrevives. Entonces, no lo veamos como un asunto normal. Yo siempre he pensado, al contrario a ti, que tú sí deberías hacer otras cositas. Eso lo hablaremos en otro momento, pero también entiendo la valentía de intentarlo. Y yo estoy en esa etapa. Hay que intentarlo. Así sientas que estás a veces en las profundidades del infierno, porque dices, pero en lo privado hubiese podido hacer más rápido esto, con tantos intereses y como un estado que funciona paquidérmico, que no avanza, que no resuelve, que, mejor dicho, es muy retador. Cierro diciendo que, y aquí acudo un poco al mensaje que siempre leíamos de Obama ¿viste? Yo soy un poquito mucho, por eso Washington era importante para mí, Mm, sobre la audacia de la esperanza. Y hay que decirle a los jóvenes que el servicio público es un camino de servicio, que vale la pena, que vale la Lina, pena. porque si no vamos a quedar presos de lo mismo. Y Es verdad. yo desde ahí me agarré, no ha sido fácil, yo digo que es mi servicio militar, pero hay que intentarlo. Y estoy de acuerdo que cuando vienen por ti, eh, no escatiman. Mm, mm. Mira, yo tal vez mi papá, que es también uno de mis grandes consejeros, una vez en mi primer paso por lo público, que yo estaba como aterrada con todo lo que estaba viviendo, me dijo, mire, Lina, ese juego, yo creo que hay dos maneras de ganarlo. O aprendiendo a jugar ese juego, y la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿usted quiere jugar ese juego? Ahora, yo estaba viviendo un contexto de unas cosas, mejor dicho, aterradoras. Yo le dije, no, papá, yo no quiero aprender a jugar ese juego. Me dijo, entonces salte porque vas a perder. Y tal vez fue como ese primer, wow, sí. Luego yo me reivindiqué un poco con eso, conocí a Morris y yo dije, a mí este señor nunca me va a pedir hacer algo indebido, me va a permitir trabajar. Y dije, yo le apuesto y me metí, fue súper apasionante y aprendí, fue lo máximo y bueno, ahí se transitan ese tipo de cosas. Y quiero abrir con esta mención a Morris un capítulo que creo yo que es importante en la vida de cualquier mujer y de cualquier ser humano, pero sobre todo de mujeres que son activas en el mundo profesional y que quieren abrirse un camino. Y fue que cuando a mí Morris me ofreció la Secretaría de Gobierno, yo le dije, Morris, yo no puedo aceptarle a usted eso. Emma tenía 4 meses. Le dije, yo acabo de tener una bebé, yo todavía estaba dando leche. Yo simplemente no veo cómo voy a poder yo estar casada, tener una hija, estar acá. Usted llega aquí a las 5 de la mañana. Y él me miró y me dijo, usted sí puede.
usted sí puede, yo la he visto trabajar y usted sí puede. Y yo en medio de mi miedo le dije, Maurice, encárgueme un par de meses y yo voy viendo. Y me dijo, no, o lo tomas o lo dejas. Y llegué a mi casa, le hablé a Esteban y Esteban me dijo, lo tomas. Y si te arrepentís, pero no te vas a quedar sin vivir eso. Y yo quiero preguntarte aquí por Mabel, esposa, Mabel, mamá, ¿cómo han jugado esas dos cosas en la vida? Yo estoy convencida de que no hay un ejercicio que lo confronte más a uno con aquellas cosas que uno tiene que trabajar que la vida en pareja, porque es como tener ese espejo de todo lo que le talla, pero también de todo lo que uno quiere poder construir y todo lo que viene mezclado aquí de historia individual de cada uno y juntemos estas dos cosas en una maleta y al tiempo ser mamá y tratar uno de ser ese ejemplo para la niña o el niño que te está viendo crecer, acompañarlo y entregarle de pronto no las cosas que vos has tenido que trabajar, unas mejores, pero seguramente le entregarás cosas que ellos eventualmente tendrán que trabajar. Y cómo se ha mezclado todo esto en todo lo que me has contado de esa búsqueda y de esa conquista permanente de lo que sos vos para tener ese mujerón que está sentado enfrente mío en este momento. No, la única cosa que a mí me derrumba es mi hijo. Pero me derrumba que mi equipo se ríe aquí, pero me derrumba, me tumba, o sea, que se enfermó, porque además para mí no hay oficio, profesión más importante que ser la mamá de Luciano. Luciano fue deseado, concebido, cuidado, me preparé, dejé todo para devolverme en ese momento a Cali para que él tuviera raíces con su familia. Para mí eso era importante, que él conociera quién es su mamá, quién es su abuela, quiénes son sus tíos, quiénes son sus primos. Nadie lo entendía, pero cómo se va en este momento de La la vida tribu, profesional. que creciera con la tribu. Para mí la tribu es, mejor dicho, Lina, más que importante. No es retador, es agotador. Y lo digo porque pues porque nunca es suficiente. Cuando yo tengo, pues de mis grandes amigas, yo recuerdo en Noticias, Gloria Tisnés, nos conversábamos sobre la maternidad y nos salíamos mucho desde allí por los turnos que tenía cuando era periodista y siempre llegábamos a la conclusión que una mamá cuando, palabras castizas, pare un hijo, tiene un hijo, le sacan la placenta y le entra la culpa. O sea, y se queda la culpa y se queda la culpa, no llegué para hacer la tarea, no llegué el tiempo, no llegué, y una mamá La profesional, deuda. no, exacto. Nunca, nunca, pero entonces está el papá, que además ya te voy a hablar de eso, pero entonces el niño se enfermó, es mi culpa, pero no No lo estuve. dices, Lo no estuve, sientes. Lo lo sientes, ¿no? sientes. Entonces llega uno corriendo, ¿no? Pero ¿qué tiene? Pero no, y entonces aquí en la vida pública, no, que el cubrimiento, no, que el alcalde te llamó, no, que esta reunión, entonces yo, pero no estoy, que la cita médica, que que llega el médico en medio de una crisis de fiebre y de gripa, y cuánto es que mide el niño, cuánto está pesando, y entonces el esposo apareció. Pero entonces tú estás todo el fin de semana aquí, pero ¿cómo no sabía el peso? Pero ¿cómo no lo actualicé? La culpa, la culpa, la culpa. O la simpleza de hacer el desayuno, Lina. Y no te me lo están pidiendo en mi casa, es que lo sientes como una obligación y ver, por ejemplo, y paso al otro lado, un partner como mi marido con el que va a cumplir 20 años. 20 Pucha, años, cómo bueno. me ha aguantado. Chapó. No, no, es construir. ¿Cómo han construido eso? Wow. Claro, lo digo por algo, es que precisamente ya lo voy a decir por algo. Y es, lo más fácil es ser, ya voy para allá. Entonces, y es fresca, yo estoy aquí. No, no, es que no importa que esté aquí, yo tenía que estar aquí. Y quiero hablar sobre eso, porque no existen desde los proyectos individuales de las mujeres que todavía sostienen parejas éxitos si no tienes un buen socio, como lo que te dijo Esteban. Si no, lo más fácil es separarse e ir a hacer camino, que son muchas las realidades que tenemos de mujeres exitosas, porque no compensas el espacio, Lina. Esto me lo dijo en esas conversaciones mis amigas, la balanza siempre tira para algún lado, para las mujeres, la vida privada o la vida pública. Entonces uno termina haciendo mucho espacio para el trabajo, pero con algunos líos en la vida personal. Mientras haces este equilibrio, te quiero decir que tengo un dolor en la espalda, que me ha incapacitado varias veces, sobre lo que significa poder mediar entre es que este proyecto para mí es importante, criar un buen ser humano y entregárselo a la vida porque es una delicia, mi hijo es una delicia, yo me muero, me derrito por él, pero yo también soy esto y entonces me falta todavía el doctorado y todavía me falta otras cosas que quiero hacer con la... Entonces poder ser como malabarista todo el tiempo hasta que uno tiene un buen socio que te dice, andate fresca, yo me quedo. O yo lo llevo al partido. O ya voy corriendo, lo recojo para llevarlo al médico. Si no tuviese ese apoyo yo, como lo han tenido ellos muchas veces, yo no hubiera logrado. Cómplice. Sí, es mi socio.
El proyecto que los dos nos hemos sentado en medio de cómo lo han logrado es el proyecto más importante de la vida de César y mío, es Luciano. Y desde allí uno hace, em, uno se toma algunos espacios y lo quiero decir porque lo más fácil termina siendo tirar la toalla. Construir una relación, qué Sí. vaina tan difícil, porque Además porque se van transformando sí, las relaciones, van pidiendo más, las personas van cambiando, entonces ¿cómo ajustamos esto? O sea, es sí, eso es. Y momentos, vos estás acá, porque los dos somos exitosos profesionalmente, vos estás acá en este momento, yo me hago atrás, vos vas. Ese es el reto más grande de haber construido una relación de pareja de 20 años. Y hay mucho de remar. Hágale. Reme, 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 estamos en reme. aguas turbulentas, Sí, pero hágale. Ya hágale. llegaremos al Pero llanito. tenemos un punto de encuentro. Entonces yo siempre digo, sobre todo en la... Seguramente también un hombre seguro al lado, ¿no? Porque un Eso es lo hombre que quería... inseguro, Eso era lo que quería decir. Hace poco estuve con una conversación de un amigo y decía, no, 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 para andar con vos, tu marido tiene que tener una seguridad, tiene que tener un carácter, una seguridad, mm, porque qué pereza la inseguridad. Porque nosotras no somos inseguras. no, Y no nos gusta además esa vaina de la inseguridad, porque si estoy con vos, tienes que comerte el cuento que te escogí. claro. Eso es muy duro, es muy retador, pero yo creo que yo, pues digamos, con sus bemoles lo he transitado, porque he tenido un buen socio. Y yo por eso digo que me aguanta, porque no, yo no soy fácil. Contame qué crees vos que Luciano ha aprendido de ustedes dos. Cuando un niño lo está viendo a uno con su pareja, está aprendiendo a qué es una pareja o a qué es lo que eventualmente va a buscar o va a querer. Si vos dijeras, te sentaras a pensar qué le hemos enseñado nosotros dos en ese ejercicio de ser pareja, Luciano. Uy, qué pregunta tan profunda, nunca había pensado esa vaina. Yo creo que le hemos enseñado el respeto, yo creo que le hemos enseñado además que el amor vale la pena siempre y cuando el otro no se superponga, es decir, como que tu proyecto es importante y mi proyecto es importante. Yo, y desde allí nosotros hemos hecho una familia. Pero lo más importante, Lina, yo creo que para nosotros, como le hemos dicho a Luciano, es importante que sea un buen tipo, lleno de valores. Y eso iba a decir antes. Hay algunas cosas que uno a veces quiere matar al marido, ¿no? Muchas veces, casi 7 horas, 7 veces a las 24 horas del día. Pero en lo esencial nos encontramos, Mm. en los valores de la vida, que hay que servir, que hay que ayudar, que hay transformar. Esa vaina es como, mira, yo lo puedo matar, pero yo sé que es un buen ser humano que comparte conmigo la visión del mundo. Pero lo básico, se va la plata, se va el poder, se va el reconocimiento, te quedas en una isla deliciosa paradisíaca en Nuquí, esperando que lo que sea que te pase, pero vos estás viendo al socio con el que estás y decís, esto es felicidad. Estoy bien, escogí bien, sí. Escoge bien, estoy tranquila, vamos a resolverlo, vamos juntos. Yo creo que esa vaina Luciano la ve, más cuando sabemos que hay unos espacios de sus amiguitos que de pronto sus familias pues no están consolidadas. Yo creo que eso es muy valioso y también a mí me gusta, permítame decir esto, que Luciano vea una mamá fuerte. Mira, Luciano tenía 9 años y a mí me premiaron porque esos son premios en las carreras periodísticas con ir al Mundial de Fútbol. ¿Y sabes qué hizo mi esposo? Luciano tenía, perdón, 9 meses de nacido. Y me llamaron y me dijeron, Mabel, es que queremos que vaya a hacer el cubrimiento del Mundial de Fútbol en Brasil. Yo lloraba, mi hijo, 9 meses, ¿cómo lo voy a dejar? La pucheca, pero yo, ¿cómo hago esto? Dios mío, la culpa. Pero ¿cómo hago esto? Y siempre cuando llegan estos escenarios en la vida de uno, son premios que te dan porque es, vos como noticias generales pocas veces haces poco en los mundiales de fútbol, Sí, pero es claro. contarle al país lo que está pasando. Y yo recuerdo a mi esposo que sentó conmigo, tenés que ir, es que has construido esto. Has Anda, trabajado para esto. Llamó a la mamá y se quedó un mes, Lina, con mi hijo de 9 meses en mi casa en Bogotá. Tengo fotos preciosas de Luciano viendo la pantalla de los goles de James, él viendo a la mamá siendo exitosa. Y entonces después decía, ¿y cómo le vamos a decir esto a Luciano que a sus 9? Me dijo, no, él va a estar más orgulloso porque su mamá, mientras estábamos aquí jugados nosotros, su mamá siguió al Papa Francisco en su continente a hacer cubrimientos de 30 días. Fue a un mundial de fútbol, estuvo en la posesión de Obama y lo más chévere es que mi mamá estuvo ahí. pero además, ¿sabes qué? Yo creo que está aprendiendo un pelado cuando ve eso, a no asustarse cuando ve a mujeres así. Ay, eso sí que es O importante. sea, y que de pronto el día de mañana diga, bueno, ¿no? Yo creo realmente que un hombre, bueno, eso funciona también seguramente con las mujeres, pero en la medida en que un hombre tenga esa fuerza impulsora que es una mujer, como, bueno, vamos es para adelante, se catapulta.
o no. Yo sí creo que ahí Yo, hay un tema ay, importante. eso que has dicho es muy importante porque hay hombres de unos egos que no les permiten tener mujeres fuertes a sus lados. Mm, Entonces, por eso habla mejor de ellos que a veces de uno, porque, y nosotras yo creo que te he pasado, muchas veces no nos aguantan precisamente porque no somos seguras, porque somos fuertes, porque no nos amilanamos, y eso habla muy bien de la construcción de esas mamás en esos hombres, que qué chévere que mi mujer sea sexy, que sea bonita, que sea berraca, que sea exitosa, sin que eso los haga sentir menos. Y sí. entonces yo espero que Luciano sí lo sea, o sea, no tiene otro modelo de mamá. A mí me pasaba a veces en la alcaldía que había gente que me decía, pero es que llegaste y asustaste. Y yo, ¿cómo así que asusté? Si solo entré a una, o sea, ¿cómo va a llegar a una reunión y alguien se va a asustar si ni siquiera he abierto mi boca? No, es que vos llegás y yo decía, no, pero espérate un momentico porque el problema ahí sí no es mío, sino tal vez el Sí. problema es de la otra persona que no entiendo por qué se asustó con eso. Bueno, mira, ¿cuál ha sido uno de los desafíos más duros que has enfrentado en tu carrera? ¿Y qué Mm, aprendiste de ese desafío sobre Esto, todo? empezar de nuevo después de jugártela toda en una apuesta de hacer política, tu credibilidad construida durante 20 años, que la gente diga, no, El política, fracaso de... sí, y fracasar, no tener plan B. Y desde ahí construir un proyecto de una Mabel no nueva, sino una Mabel distinta en donde dice cosas y dicen, sí, pero yo me quiero jugar un tiempo esto del servicio público. Y en esos momentos de oscuridad, que me los mencionaste ahorita, vienen muy acompañados de soledad, de bueno, pucha, ayer me estaba llamando la gente, todo eso, y hoy, ¿quién ha sido esa fuente de luz o de inspiración o como de levántate, levántate que vamos para adelante? Galvis, mi esposo César, mi mamá y mi hermana. Ahí, Y ahí te das cuenta que eso somos. Ese mundo chiquito en donde hay unos vínculos superiores, eso somos, porque, Lina, todos son todos, especialmente los primos y la familia, que pensaba que ya las ganabas y aparecieron y todo, de repente, ¡wup!, desaparecen en momentos de soledad. Y yo soy una mujer espiritual, yo creo que la oración me ha ayudado mucho, ¿sabes? O sea, ¿para dónde es esto que está pasando? Yo estoy aprendiendo, esto que estoy haciendo está bien, guíame, muéstrame el camino. Ahí está como mi sombrilla de protección, mi mundo seguro. eso es meditar Eso es meditar. y es esa fuente de conexión con esa luz propia. Bueno, yo quisiera en medio de toda esta conversación que hemos tenido, que yo creo además que tenemos una responsabilidad. Sobre todo, yo tengo ahí un sesgo pues por el tema de género de femenino. Soy mujer, tengo una hija mujer, vengo de una serie de mujeres en mi familia que se abrieron espacio a pulso y yo creo que tenemos una responsabilidad. Y yo le hice muchas veces la promesa a mi abuela de que yo iba a estar a la altura de ese camino que ella había abierto y quiero preguntarte en medio de eso que yo creo que tiene que ver con el liderazgo. Finalmente, ¿qué es lo que vos querés proyectar? ¿Cómo definiría Mabel Lara su estilo de liderazgo hoy? Mm. Yo construyo con el ejemplo. A mí me dice todo el mundo, y por ahí veo que asienten algunas cabecitas. Yo construyo con el ejemplo. Es decir, yo no le exijo a mi equipo que trabaje si yo no, si yo soy la última que llego, la primera que me voy. Uno. Yo construyo liderazgo también empático. A mí me preocupa la vida de quienes trabajan conmigo. Pero de verdad. Pero además exijo mucho si veo capacidad, Lina. Y yo te cuento aquí un secreto, cuando mi familia me ve hablando con el equipo, me dicen como, uy, pero si yo no exijo es porque veo que la gente tiene capacidad. El equipo que yo he armado, por ejemplo, en esta nueva etapa, no se conocían, nunca han trabajado y no saben cómo, no sabes el equipo que es porque me enamoro de la gente desde o sea, me enamoro. Entonces yo vi a una persona que trabaja conmigo y la empecé a ver y me enamoro, o sea, es ella, es brillante, es juiciosa, tiene criterio. Y desde allí, cuando digo esto, es que exijo incluso para que cuando me vaya de sus vidas queden mejor. Mm, Entonces yo a todos les digo, ¿cuál es tu especialización o maestría? ¿Ya terminaste la universidad? O sea, no puede ser que yo pase por tu vida y te toque y lo que para mí fue transformador, que ha sido la academia, no no te lo hagan. favorezca a ti. Entonces allí yo creo que es un liderazgo desde el ejemplo. Creo que también soy empática porque yo soy una mujer amorosa, me preocupa la gente, uno a veces, tú sabes que cuando uno lidera equipos, no puede pegarse los problemas de los otros porque se enreda frente al objetivo. Y ese tal vez es el tercero y soy de resultados. Entonces, hace poco tratamos de construir el liderazgo como el arquetipo y, y es como, cuando me dicen que no es posible, no hay nada que me enferme más. La maga, o sea, Busquemos la forma. donde llego, tengo que lograrlo.
Y todo el tiempo es focalizada, listo, no va a lograr esto, pero va a lograr esto, esto y esto y esto. Y desde allí ha sido muy chévere ver cómo esto es lo que podemos hacer, la gente se enfila y eso sí tiene que ver mucho con las organizaciones donde estés, políticas, públicas, empresariales. Este es el foco, es por ahí, esta es la ruta. Creo un poco eso, ¿no? Tendrán que decirlo los demás. Me gusta, además, que me respeten no desde la imposición, sino desde con mi ejemplo, Tu credibilidad. inspirar a mi equipo, ¿sabes? A mí me gusta inspirar a mi equipo y ponerlos a soñar. Y les tiro a veces bombas, como les Sí. digo, ¿y qué tal que lleguemos a tal cosa? Entonces, como que ellos mismos se replantean la vida frente a las posibilidades que tienen. No, pero además te digo que pues vos y yo que ya tenemos, ya pasamos los 40, podemos ver hacia atrás y saber que uno en la vida con esfuerzo es que construye. Es decir, no hay tal cosa como que de pronto algo aterrizó y vinieron y te lo Mm. entregaron. Y ahora que me hablas de todo ese tema de tu estilo de liderazgo, ¿vos cómo crees que eso ha ido cambiando con los años? O sea, entre la Mabel madura, porque uno va teniendo procesos de maduración, y la Mabel de hoy, ¿cómo ha cambiado ese estilo de liderazgo? Ah, uy, antes era muy intensa, Lina, era muy nerviosa, ansiosa tal vez. Ahora me río de mis problemas. Antes no podía, no dormía, me focalizaba, decía, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me daba durísimo. Hoy me río. Para eso me sirvió quemarme en la política, para saber que hay mundo después del fracaso. Y que no son fracasos, que eso te está preparando para otros caminos. Sabes que yo creo que esos momentos de dificultad desatan una chispa creativa que te abre puertas que no estabas viendo. Sí, Creo en eso. eso lo he aprendido. Eso, además no quiero ser la niña insegura hace 20 años. Yo amo estar así, amo que La ya empezó, madurez es una ay, dicha, una ¿no? delicia, ya no estoy segura de lo que soy una mujer grande, soy una mujer de caderas grandes genéticamente, ya no es que quiero, no, eso es lo que soy, me encantan las arrugas que están apareciendo, qué pereza ser la niñita insegura que quería agradarle a todo el mundo. No, no, ya no quiero ser amigo de todo el mundo. Quien quiera ser mi amigo, bienvenido a mi mundo, Se vuelve uno más selectivo, ¿no? mucho más, pero, pero Yo soy muy, en mi maravillosamente. círculo interno, yo sí debo decirlo que soy selectiva. O sea, dejo pocas personas entrar. No es un tema de desconfianza, pero soy de vínculos profundos. Eso soy yo. Como una Entonces, leona. Eso sí, sí, si estás aquí, te defiendo sí. mía, o sea, y soy Pero bastante. además me abro y soy súper abierta. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de Cali. Y quiero que Mm. me contes, estás ahorita exitosísimo paso por la Secretaría de Turismo de la ciudad, que creo además que esta ciudad tiene una cantidad de cosas para vender, y no creo que hubiera habido pues una mejor representante de Cali de, oiga, vengan y vean lo que hay acá. No sé si querés hacerme como un recuento de lo que fue ese año largo Ujú. en la Secretaría de Desarrollo, de Turismo, y que me contes un poquito en qué estás ahorita en la Secretaría de Desarrollo, que además es el vínculo con el sector empresarial. Qué chévere. Mira, la verdad es que yo no pensé, esta es idea de Alejandro Eder, que me convenció. Yo le dije, usted está loco, yo no voy a hacer eso, turismo. Le hablaba yo así de turismo. Entonces me dijo, venga, no hay mejor persona para vender Cali que vos. Vos representás mucho de lo que es Cali. Entonces uno ahí llega, Lina, y dice, bueno, ¿esto cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces Porque además es una secretaría con poco presupuesto, no ¿no? tiene, es la más No, pobre del bueno, presupuesto. contame Pero, cómo hiciste. eh, o sea, esto fue primero muchas horas así, como me estás así, ¿Yo yo a qué dónde hice, llegué? yo dónde llegué, pero yo qué estoy haciendo, y es ahí donde uno dice, bueno, esta vaina, yo ya dije que sí, a mí no me van a capar aquí, yo no me voy a quemar. Entonces he aprendido mucho como dices tú, la meditación. Yo también pienso que la humildad de agachar la cabeza y esperar que también desde ahí la reflexión te muestre los caminos en silencio. ¿Yo qué hice en esta vaina? Dios mío, yo tengo un chance, pero además para mí también fue en el ego, en el orgullo muy duro, Lina. Es que yo, digamos, yo sonaba para ministra y he sonado para otras vainas y me vengo a la Secretaría de Turismo de Cali. Entonces yo decía, Dios mío, la humildad, Dios mío, agacha la cabeza, y sin plata. Em, pues lo que hice fue, bueno, esto hay que sacarlo y romperla. Y empecé a hacer mi equipo, fue lo primero, hice un equipo muy sólido que inspiré. Y dije, mire, ustedes no van a trabajar para mí, van a trabajar para la ciudad donde viven. Aquí sus hijos viven, están sus viejos, aquí van a hacer una vida. ¿Se quieren ir de Cali? No, tenemos solo un chance. Y Mística. sí, señor. Entonces empecé a decir, esta vaina, Cali es una, todos decimos que es una Alicia, que es el mejor vividero. Bueno, ¿cómo lo vamos a construir? Porque para mí el reto más difícil ha sido, Lina, que la gente se coma el cuento en Cali. Ujú. Porque vos y yo que hemos vivido por fuera y en Bogotá, toda esta añoranza que tenemos de esta caleñidad, yo no sé si te pasa a vos, porque yo soy de Chura esta ciudad, se molestan mis caucanos, pero yo soy de Chura esta ciudad.
Es como, no puede ser que yo la estoy viendo, yo veo estas fotos que tienes en tu oficina, digo, es que es un espectáculo. Esta ciudad verde, este río, esta brisa de las 4 de la tarde, esta chéveridad de Cali, porque la gente en Cali es chévere, esta piel que somos como ciudad. No puede ser que otros la han visto y nosotros no la podamos ver. Entonces, el primer reto era, ok, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y nos montamos una estrategia. Primero fui vergonzante, porque entonces, como siempre las mujeres, yo decía, pues yo, técnicamente el turismo, yo dije, no, mi legado aquí va a ser lo que yo sé hacer. Y es, desde la línea narrativa, vamos a contar qué es esta ciudad y cómo se proyecta el futuro y montamos Cali es donde debes estar. Entonces, Cali es donde debes estar. Estos ya me preguntaban por qué no es Cali es donde tienes que estar. No, no. Es que Cali es una invitación a quedarse. Porque tú no tienes que hacer nada más allá que comerte el cuento de lo que eres. Y montamos Cali es donde debes estar previo a la COP16, que era como la gran oportunidad de abrirnos al mundo, en donde todo pasaba, que me pasaba todo pasaba por turismo, los hoteles, el Mm. aeropuerto. Entonces preparamos un equipo porque dijimos vamos a ser los mejores anfitriones de ciudad y con pocos recursos empecé a llamar a los amigos periodistas. Esto realmente es que hemos triplicado el presupuesto por Mm. mi backup. Gestión. Ven, gestión. Vengan los amigos periodistas, vamos a hacer y empezamos a marcar la ruta de línea de tiempo etapa 1, línea de tiempo etapa 2. Y lo que hicimos fue montarnos en la plataforma de la COP16 para hablar bien de Cali. Y hablar bien de Cali significa reenamorarnos, sobre todo nosotros, de esta ciudad que lo tiene absolutamente todo. El Día Mundial del Turismo dijimos, ok, aquí hay dos formas de hacer. Lanzamos esta campaña desde Cali, que el tiempo todo el mundo lo diga, o cuáles, y empezamos a hacer ejercicios creativos. Esto lo hago yo mucho. Lo siento al equipo estratégico, vamos a hacer ejercicios creativos. ¿Cuál es el lugar más turístico de Occidente? Times Square. Lancemos la campaña allá. No, pero Se ¿cómo? fueron para allá. Nos fuimos para allá, lanzamos la campaña allá y inmediatamente no pagué un peso. Colombia volteó a mirar. Volteó a mirar, ¿cómo así? ¿Cómo que allá? Una pantalla hablando de Cali, con Cali es donde debes estar. Y después empezamos a armar desde allí el posicionamiento de la ciudad con los racionales que yo digo son fundamentales en medio de Cali, capital de la biodiversidad, Cali diversa, Cali positiva, no, a mí no me gusta decir capital del Pacífico, me parece irrespetuoso con Quibdó y Buenaventura. Mm. Yo digo Cali puerta de entrada al Pacífico y eso tiene unas connotaciones distintas. Y empezamos a trabajar con los, por ejemplo, anfitriones de COP16. Y esta onda, lo más importante era meter al caleño en esta onda de, ve, somos chéveres, ve, toda esta gente nos va a visitar, ve. Y yo creo que a través de eso lo que hicimos fue visibilizar la ciudad. Mira, Cali es el hub de tecnología e innovación más importante de Colombia. Y lo dice Ruta N, hace Sí. 2 semanas lo vi, que lo están promocionando, que vamos creciendo, pero quien la está rompiendo es Cali. Mm. ¿Eso lo sabe la mitad de los caleños? Mm. Cali sabe que somos el clúster de turismo en salud más importante de América Latina, el Houston de América Latina, como digo yo. ¿Cómo que no lo somos? ¿Qué es Clínica Valle del Lili? ¿Qué es Imbanaco? ¿Qué son las heces en la calidad médica? Y en 15 universidades, Lina, que están trabajando en investigación y desarrollo médico para Santiago de Cali. Entonces todo el mundo dice, ah, sí. Cali es ciudad creativa por la ONU, además, decretada por la ONU, donde muere la salsa. Te invito a ver la salsa viva, después te hablamos de eso. Está muriendo la salsa en Puerto Rico y en Nueva York, pero donde Y acá además, sigue viva. sí, pero además en las calles de la ciudad. Cali además es el clúster de eh, investigación y educación más importante de la región, ¿o qué es PANSE? ¿Cuántas Universidades, universidades colegios. están? El Mm. centro de pensamiento más importante. Y esto te lo puedo dar con datos, con cifras, y ha hecho parte como del trabajo que estamos haciendo en un muy buen momento, además, tengo que decir, de país, en donde básicamente la fórmula fue una campaña identitaria que le hablara al que llegara a Cali a través de un conector que fue COP16 y el sostenimiento de las buenas nuevas para que la gente se come el cuento. Yo, en mi formación de periodista, durante mucho tiempo lo que veía era, uno salía a hablar de Cali y los 20 primeros mensajes eran de caleños hablando mal. Me pasó. Entonces todo el tiempo yo hablando de Cali, entonces, ay, ¿qué les van a mostrar? Los huecos, el cráter, la inseguridad, y uno empezaba a hacer chequeo, ¿quiénes son caleños? Hay un descreimiento de la ciudad brutal y básicamente turismo lo que ha hecho es eventos de impacto, una narrativa sombrilla, pero lo más importante del Cali es donde debes estar, es para el que está en Cali.
Ujú. comete el cuento de lo que significa estar en esta ciudad, que lo tiene absolutamente todo. Y desde ahí sofisticando un poco el sector, que falta mucho, yo sé, en avance de atención al cliente, de infraestructura hotelera, de la misma infraestructura de la ciudad, pero identitariamente lo tenemos absolutamente todo para que nos visiten. Y ese ha sido el trabajo en la Secretaría de Turismo, que creo que nadie esperaba, daba un peso en la Secretaría de Turismo con ese recurso y esto, pero que hemos logrado ponerla en un lugar especial. Y ese brinco de desarrollo. Pues si me preguntas en la gobernanza del sector, una de las miradas de la ciudad, de verdad, porque además, miren, el año pasado trajimos 3.033.000 visitantes y el crecimiento viene de una manera muy acelerada en el país de personas que llegan del exterior, extranjeros que visitan Cali. Somos el que tiene mayor rezago por los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero desde incluso la creación, que creo que fue en tu gobierno, de la Secretaría, en la gobernanza del sector está desarrollo económico, el desarrollo empresarial, y yo sí creo que una de las líneas de desarrollo de la ciudad, por lo que nos dejó la COP16, los grandes eventos y lo que hemos estado haciendo, es el turismo. O sea, turismo podría ser de pronto una subsecretaría. No, no estoy de acuerdo. Ok. Defiendo el sector, no ya le he dicho una y dos veces, nosotros hicimos primero, la secretaría, fue en tu gobierno, la Secretaría de Turismo, porque todo el mundo me dice, cuando estábamos con Mori, nos sentamos, los hoteleros nos dicen y todo, que defendieron su sector. Pero fíjate, Lina, que solo Cali lo hizo hace, ¿qué? ¿8 años? ¿6 años? Sí. Morris fue, eso fue en el primer año de gobierno de Morris, 2017. Lo hace y Sí, 2017. solo ahora Cartagena y Medellín sacan su Secretaría de Turismo. Vamos en la ruta que es, Ok. vamos en la ruta, no podemos echar para atrás, no podemos dejar caer la Secretaría, pero sobre todo en la visión que tiene de promoción de ciudad y desarrollo económico, llego allá. Yo, digamos, yo fui vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Y una Empresariales. minera. Sí, señora. Pasé por allí, fue una experiencia muy potente, pero además sí creo que en la visión de desarrollo de ciudad tiene todo que ver con lo que viene pasando y lo que hemos articulado desde la narrativa de ciudad y el fortalecimiento de, tú lo sabes más que yo en esto que representas, lo que significan las MIPIMES para Cali. Mm. El sector de empleabilidad, el sector de desarrollo, 90% que generan empleo de la ciudad. Entonces, desde allí, las tres líneas de desarrollo son innovación. Cali es la ciudad más innovadora que tiene en este momento el país, las startups que están funcionando y creciendo, las empresas además que vienen hablando de tecnología, el mismo Yagua, la apuesta multisectorial de Nido. Bioeconomía, y en bioeconomía te puedo decir, por ejemplo, el desarrollo de la agroindustria en esta ciudad, región de biomasa, lo que está pasando con los productos naturales, una ciudad de 80% de ruralidad, sí, un retraso en infraestructura brutal, pero que tiene un potencial enorme, incluso desde allí, con varias miradas de lo que eso significa, una ciudad capital de la biodiversidad verde, que es una construcción a futuro que se está dando de una manera, espero, consistente y desde el desarrollo económico, el turismo, la vocación turística de una ciudad que de verdad puede plantearse conversaciones ni siquiera con Medellín o Barranquilla, que nos encanta compararnos, sino con otros destinos, de verdad, un milagro como el de Singapur, o sea, proyectarse hacia el mundo gracias a su hotspot de biodiversidad, su ubicación, estrategia y otras cuantas variables. Entonces, desarrollo económico es como una consecuencia de, especialmente desde esta visión de desarrollo. Y allí pues estamos trabajando mucho con empleabilidad, estamos hablando con conexiones de valor y es las grandes empresas que han sido muy generosas, las ancla fortaleciendo otras empresas y la internacionalización de Cali, Lina. Mm. Es que Cali se olvidó que es una ciudad capital. Mm. Y en ese descreimiento piensa en chiquito a veces en las apuestas que tiene. Me preguntan sector textil, ¿dónde están las mejores diseñadoras hoy de Colombia? En Aquí. Cali. 7.600 empleos genera el sector textil, no tiene mano de obra, se está conectando con el mundo, están exportando. Entonces, hay una visión de desarrollo económico también desde allí, que el tiempo que estemos vamos a robustecer desde las MIPIMES y haciendo la tarea para las grandes empresas de hay que avanzar en infraestructura, hay que trabajar en seguridad y hay que hacer que las empresas lleguen, y déjame decir esto, y esto es odioso, no solo al Valle, a Cali, porque Cali es una ciudad pobre, en la medida en que todos los que están en el área metropolitana se nutre de la ciudad, pero no se registran en Cali. ¿Y dónde llega entonces el recaudo y los Mm. impuestos? Es todo el área sectorial. Entonces, mejor dicho, estamos como trabajando en eso y en la aceleración de lo que significa empleabilidad y trabajo en alianzas público-privadas. ¿Qué papel crees que jugamos las mujeres en la reconstrucción de esta ciudad? Todo el papel. Cali es mujer.
Es un nombre de mujer, femenino, eso no nos quepa la menor duda, además por sus eh, mismas dinámicas territoriales, esto es una mujer. Yo sí creo verte a ti liderando estos caminos en la Andi, ver a María del Mar Palau, que está en Cámara de Comercio, ver estas mujeres tan potentes. Mira, hemos estado haciendo un chequeo de cuántas empresas multinacionales en el mundo tienen caleños, hay muchas mujeres que, Mm. o sea, aquí hay fíjate que yo creo que Cali, frente a otras ciudades, por ejemplo, del Caribe, es una mujer que tiene valoración de sus mujeres, sabiendo que falta mucho, pero, y perdón la gente del Caribe, pero digamos, ahí hay unas connotaciones culturales, pero yo sí creo que aquí ha venido pasando tenemos una gobernadora, eso nadie lo puede objetar, que lleva mucho tiempo sí en el poder, pero que también había sido una berraca para poder mantenerse, está María Isabel Ulloa, que está en Propacífico, entonces yo sí creo que hay un florecimiento de nuestra generación en espacios de poder y ese es el reto. Ah, esa por primera vez que están todas allí. ¿Qué hicieron? Sí. Ah, ¿cómo se organizaron? Tú y yo pertenecemos a grupos muy potentes nacionales de mujeres en juntas directivas o mujeres que están trabajando en plataformas internacionales, pero ¿dónde están los capítulos Cali, capítulos Valle? Desde aquí, con la conciencia de la diversidad, desde ser puerta de entrada al Pacífico. O sea, yo creo que este es un gran momento. Lo que pasa es que tiene que florecer también en lo que pase desde las decisiones que tiene, por ejemplo, Lina Sinisterra como presidenta, directora de Gandhi, sobre cuántas mujeres tienen las empresas, en cuántas en juntas directivas, cuáles son las políticas Ahí desde estamos ahí, trabajándole fuerte a yo eso. sé. Y es cambiar el chip. Sí. Mabel, ahorita al comienzo me contaste una historia sobre que ibas caminando con tu papá por un centro comercial, cogida la mano de él, y ay, que es adoptada, se acercaron a preguntarle, si vos pudieras enviarle hoy, Mabel, hoy, 2025, un mensaje a esa niña que iba ese día y que empezaba a soñar seguramente con un futuro, ¿vos Mm, qué le dirías? yo le hablo mucho a esa niña, ¿sabes? Hago como ese ejercicio de, hey, lo estás logrando, lo estás logrando. Y también cuando me pasan cosas, trato de hacer como una introspección sobre esos temores que me abrazaban y que estoy tratando de transitar. A veces siguen siendo los mismos temores. Un temor o una necesidad de una niña que sentía que ante el mundo podría ser invisible, ante el mundo cuando salió y que es reconocida, que tiene una voz. Y también a veces decir todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te desesperes que cuanto más corras no vas a llegar. Yo creo que ese también es un reto, Lina, y es hablarle a mi niña interior sobre lo que ha significado construirme en un camino de claroscuros como todos en la vida, ¿no? Espero no ser desleal a ella misma. Qué bonito. Y la última pregunta, ¿cómo sentís vos? Yo acabo de ver aquí, pues a lo largo de esta hora de conversación, lo que esa luz tiene, pero quiero que me digas vos, ¿cómo está compartiendo o cómo estás compartiéndole esa luz al mundo? ¿O qué es Mm. lo que esa luz está compartiendo? ¿Me permites aquí? Sí, a ver, yo creo que esto que estoy haciendo, Lina, yo creo que esto ha sido muy duro para mí y a veces lo veo, ¿será que eso es un retroceso o es la construcción de una Mabel que ya tenía que salir? Y lo digo porque las garantías económicas y laborales de mis otros mundos no se asemejan a lo que es el servicio público, por ejemplo, y eso es detrimento patrimonial familiar. Yo podría seguir estando en la televisión, siendo una mujer que se peine, se coma muy linda y que sigue estando allí, pero yo creo que esto que estoy haciendo, por ejemplo, dejar el espacio de la empresa minera energética, la petrolera, con todas las condiciones que tiene ese sector y todo decir, no, yo no pertenezco a este mundo, yo tengo que sumar ese romanticismo, es parte de este camino andado en garantías para mi familia y para mí. Entonces yo siento que esto que estoy haciendo realmente es por vocación, porque podría estar en otros escenarios, en otros mundos. No me motiva solamente el poder, o sea, llegar al espacio de tomas de decisiones para qué es, sino que yo sí siento que estoy devolviendo, Lina. Yo siento que a mí me ha ido muy bien en la vida, que yo soy una mujer infinitamente bendecida, a mí realmente me va muy bien, no por mí, sino que yo creo que por lo que hicieron, como dijiste, mi mamá, mis abuelas, mis tías, mis otras generaciones, yo estoy recibiendo y sembrando para que Luciano y mis sobrinos también les vaya bien. Pero yo creo que esto especialmente es parte de volver. Yo no hubiese logrado tanto en turismo si no hubiese puesto la plataforma que construí durante 20 años al servicio de Cali. Tal Mm. vez nunca se me vaya a agradecer, no me importa.
yo ya tengo la conciencia tranquila de que lo que hice lo hice lo mejor posible por el amor que le tengo a esta ciudad. Y desde ahí también sé que estoy con los equipos que estoy construyendo, mi equipo tiene mayoría mujeres, es muy difícil, porque esto también es aquí, es un apostolado, porque las mujeres tenemos nuestras complejidades, pero para mí es parte de mi legado de país, mi legado de lo que creo. Y hablando de estos temas incómodos o lo que significa la diversidad. Hoy cuando el mundo está y las políticas estatales y las políticas empresariales están sacando el DI, diversidad, equidad e inclusión de sus manuales, yo creo que hoy más que nunca hay que hablar de sostenibilidad, hay que hablar de diversidad, equidad e inclusión y hoy más que nunca hay que poner en la agenda estos espacios de reflexión y conversación, porque finalmente eso es lo que somos. O sea, nosotros somos un mundo diverso y desde allí todo el mundo puede realizar su proyecto de vida, o al menos es lo que yo quisiera que pasara. Pues Mabel, yo me voy con digamos, un conocimiento tuyo que no había podido tener. Te felicito por esa convicción, por esa fuerza, por esa madurez inspiradora que busca abrir camino para las que vienen detrás, pero sobre todo por ese reconocimiento de lo que has recorrido y de cómo estás recogiendo, como te decía al comienzo, esos pedacitos del alma que uno va dejando regados y los va transformando y se va apalancando en todo lo que es tu historia para que otros a través de pronto de oír esta conversación puedan tener convicción sobre los pasos que están dando, lo que se viene. Yo me voy feliz, no sé si haya algo más que valga la pena mencionar. No, yo solamente pues te agradezco, sabes que te admiro, no nos habíamos sentado nunca Nunca. a conversar. También aquí pongo flores, no es soba chaqueta, pero creo que lo que has construido es muy valioso. Eres una mujer muy valiosa, importante para esta región también, lo que representas, lo que estás haciendo. Chéverísimo haber estado aquí. A mí, digamos, uno se desnuda en estos escenarios, a veces digo, y como que conté demasiado, dije esto, bueno, no importa. Yo siempre he estado como abierta a lo que sea. Y también creo que tenemos una responsabilidad. Yo me devolví a Cali después de 20 años y lo que sí creo es que generacionalmente estamos en un gran momento. ¿Qué vamos a hacer para que esta semilla germine para otras y para otros? Eso lo tendremos que conversar o si no, cada una hará su tarea. Y finalmente decir como propósito de vida, como ahí, como eslogan, yo siempre he pensado que mi vida no iba a ser insulsa. Yo, no puede ser insulsa. Yo, pero ¿para qué te moviste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo creo que la vida es tan cortica que uno tiene que probar de acuerdo a lo que siente, le mueve la chispa al alma. Y desde allí creo que nos encontramos muchas mujeres haciendo transformaciones pequeñitas. Yo ya no quiero hacer cambiar el mundo, pequeñitas de nuestros universos donde transitamos, caminamos y nos encontramos. Pues ahí vamos, que sea el primero de muchos Eso. cafés, porque la admiración es mutua y yo creo que hay cositas para conversar y crear hacia adelante que pueden valer la pena. Gracias. Un saludo a toda esa gente que está creciendo en tu audiencia de las Luciérnagas. Temporada de Luciérnagas. Temporada de Luciérnagas. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.